This meeting is being recorded. Bien, bueno. Buen día. Nosotros vamos a presentar el tema del trastorno histriónico de la personalidad. Somos el equipo 1, está conformado por mi compañero Wilber Álvarez y su servidora Nayeli Arevalo. Bueno, el trastorno histriónico de la personalidad consiste en el exceso de emotividad, viéndose reflejado en la manera de ver las relaciones, en autodramatizar, teatralizar y tener cambios repentinos del estado de ánimo. El paciente histriónico desea ser visto como una persona atractiva, encantadora, vital, afectuosa, sensible, generosa e imaginativa que facilita la vida a los demás. En este trastorno, para establecer el diagnóstico y diferenciar a los pacientes histriónicos más sanos de los más afectados, es fundamental prestar atención clínica a la dinámica subyacente en lugar a la conducta manifiesta. Los rasgos unificadores de este espectro de los pacientes son la emotividad, como ya habíamos mencionado, y la teatralidad, que estos pueden resultar encantadores en los casos más sanos de este trastorno, pero repulsivas en los más afectados, que con frecuencia son burdos en su seducción y aparecen más dependientes, demandantes y desválidos. Bueno, ahora en los criterios diagnósticos, según el DSM, tenemos que el trastorno de la personalidad histriónica se caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocionalidad y búsqueda de atención. Nos dice aquí que son 8 criterios con los que tiene que contar la persona. Y bueno, el primero nos dice que se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. Esto quiere decir que las personas con este trastorno demandan continuamente ser el centro de atención y con frecuencia tratan de hacerlo vistiéndose y actuando de maneras inapropiadamente seductoras y provocativas, expresándose de una manera muy dramática. A menudo se deprimen cuando no son el centro de atención, cuando no logran llegar a serlo, y también son personas animadas, dramáticas y coquetas, aunque algunas veces atraen a nuevos conocidos, a nuevas personas. El segundo nos dice, la interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Las personas con este trastorno se visten a menudo y actúan de maneras, inapropiadas, seductoras, no solo con posibles intereses románticos, sino en muchos contextos, incluidos también el trabajo, la escuela y pues la vida diaria. Estos pacientes quieren impresionar a los demás por su aspecto, por su físico y por lo tanto se preocupan a menudo por su apariencia. El número 3 nos dice presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Sus emociones pueden apagarse y encenderse rápidamente. Por lo tanto, pueden parecer muy superficiales a ojos de las demás personas. Al mismo tiempo, las emociones se acostumbran a expresar de una manera muy exagerada. Las personas con este trastorno hablan de una forma dramática y expresan opiniones fuertes, pero con pocos hechos o pocos detalles que validen o que respalden las opiniones que ellos comparten. Número 4, utiliza constantemente el aspecto físico para llamar la atención. Bueno, como ya había mencionado, pues estas personas suelen mostrar un interés desmedido por cuidar su aspecto físico, poniendo especial atención a las apariencias con el fin de obtener más atención. De la misma forma, es posible que critiquen la forma de vestir de las demás personas que se encuentran a su alrededor. El número 5 nos dice, estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. Bueno, como ya lo había mencionado, quiere decir que todo para ellos es como muy superficial, todo muy por encima y pues omiten detalles que no quieren que las demás personas sepan.
Número 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Aquí, bueno, es el extremismo con el que ellos manejan sus emociones, llegando a salir afectados con eventos aparentemente intrascendentes y percibiendo en actos cotidianos una demostración particularmente especial de ese afecto. El 7 nos dice, es sugestionable. Bueno, las personas con este trastorno son fácilmente influenciables por los demás y por las tendencias actuales. Son altamente sugestionables y además tienden a confiar demasiado, especialmente en figuras de autoridad que según ellos pueden resolver todos sus problemas. Por último, considera que sus relaciones son más íntimas de lo que son en realidad. También es común que personas con rasgos histriónicos perciban como muy cercanas, muy íntimas y afectivas a relaciones que en realidad pues, son superficiales o planas. Y de hecho es probable que aquellos que muestren interés lo hagan con intenciones de manipularlos. Las personas con este trastorno ansían las novedades y tienden a aburrirse con bastante facilidad. Por lo tanto, pueden cambiar de trabajo y amigos con frecuencia. Estas personas también se frustran fácilmente al tener que esperar recompensas, por lo que sus acciones están motivadas con frecuencia por el hecho de obtener una satisfacción inmediata. Las relaciones también con este paciente pueden ser transitorias y reactivas a un suceso inmediato, pasando del amor al rechazo de una forma muy semejante al paso de un niño, pues del llanto a la sonrisa en un breve lapso de tiempo. Existe también una inestabilidad en los vínculos emocionales del paciente histriónico. Bueno, ahora en la psicopatología y psicodinámica tenemos a la autodramatización, que esta es el lenguaje, el aspecto físico y la actitud general del paciente histriónico. Bueno, nos dice que son teatrales y exhibicionistas. Aquí la comunicación es expresiva y las descripciones hacen más hincapié en los sentimientos y la experiencia interna que en los hechos o los detalles. El oyente se ve arrastrado a la forma de ver el mundo del paciente. Este exagera con un objeto de dramatizar su punto de vista y no le preocupa mucho el adherirse de una forma rígida a la verdad. Si alguna deformación redondea mejor el drama, estos pacientes suelen ser atractivos y parecen más jóvenes de la edad que ellos tienen. Y en ambos sexos se dan interés por el estilo y por la moda, que atrae inmediatamente la atención sobre su aspecto físico. En la mujer se exagera la feminidad y en los hombres puede haber un aire de afectación o de masculinidad excesiva. En el aspecto emocional, bueno, el paciente es encantador y se relaciona con los demás con cordialidad aparente, aunque sus reacciones emocionales sean lábiles, variables y en ocasiones excesivas. Aquí, aunque el histriónico tenga dificultades en experimentar sentimientos profundos de amor e intimidad, su presentación superficial da una impresión contraria. Su facilidad aparente en establecer las relaciones hace que los demás se sientan como viejos amigos, aunque en realidad el paciente puede llegar a sentirse incómodo. En cualquier relación en la cual el histriónico no perciba un contacto emocional, experimente sentimientos de rechazo y fracaso, culpa con frecuencia al otro individuo, tachándolo pues de aburrido, frío y de indiferente. También reacciona fuertemente a la desilusión, mostrando una escasa tolerancia a la frustración. El que sigue, que es la seducción, nos da la impresión de servirse de su cuerpo como un instrumento para la expresión de cariño y ternura. Bueno, la conducta atractiva y seductora
sirve para obtener el cariño o la aprobación de los demás, más que para proporcionar placer sexual al paciente. Estos pacientes responden a otros del mismo sexo con antagonismo, pues como para competir, sobre todo si la otra persona es atractiva y se sirven de los mismos procedimientos para conseguir afecto y atención. En la dependencia y desamparo, los pacientes histriónicos adoptan una actitud particularmente desamparada en presencia de sus madres. Hay diferencias llamativas entre la conducta superficial de los histriónicos de uno y otro sexo, pero estas desaparecen a un nivel más profundo. Por ejemplo, el paciente histriónico varón propende más a exhibir una conducta pseudo-independiente que puede reconocerse como defensiva a causa de las respuestas emocionales de miedo o enojo excesivos que la acompañan. Y en la situación de la mujer se presenta como desamparada y dependiente, teniendo necesidad de las respuestas constantes del terapeuta con objeto de dejarse guiar en toda acción. En la emotividad como defensa, se sirve de una emotividad intensa como defensa pensamientos inconscientes afectivas podrían servir contra el miedo al rechazo. La dramatización y la representación de un papel protegen contra los peligros inherentes a una participación en la vida real. Y por último, tenemos a los síntomas somáticos, que estos afectan a múltiples sistemas y suelen empezar en la adolescencia del paciente, persistiendo pues durante toda su vida. Es raro que estos pacientes se encuentren bien físicamente durante mucho tiempo. El dolor es con frecuencia el síntoma más recurrente y con frecuencia incluye una demanda de ayuda. Los síntomas que ellos presentan se describen de una forma teatral y comprenden cefaleas, dolores de espalda, síntomas de conversión, y en la mujer se da más el dolor pélvico y trastornos menstruales. En pacientes con patologías del yo más grave, puede haber frecuentes ingresos hospitalarios e intervenciones. En las mujeres son más frecuentes los procedimientos ginecológicos y a menudo los pacientes tienen la fantasía de tener un trastorno que les resulte incomprensible. A menudo recurren a hierbas medicinales y prácticas de la medicina alternativa. Esto pues en la creencia de que su malestar físico solo responderá a un tratamiento exótico o no muy convencional. Muchas gracias, Nayeli. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que son los mecanismos de defensa. Recordando entonces que un mecanismo de defensa sirve para protegernos ante situaciones de problema o de conflicto, ¿no? Sirve para aliviarnos un malestar que podamos estar presentando en nuestra mente, en nuestra psique. Para esto es un mecanismo de defensa y ya conocemos algunos de estos tipos, ¿no? Entonces, estos son empleados por un paciente histriónico, pues son un poco menos fijos o estables que aquellos a los que les ocurre a lo mejor a un obsesivo compulsivo, ¿no? Y se modifican en respuesta a las señales sociales. Recordando aquí lo que dijo ya mi compañera Nayeli, que los pacientes histriónicos o con este trastorno tienden a necesitar una aprobación social, un reconocimiento social, ¿no? Entonces, por eso sus conductas se modifican, pues a una respuesta de una sociedad, porque les gusta ser un centro de atención, lo cual explica que en las distintas impresiones diagnósticas de diferentes profesionales que lleguemos a averiguar, leer o que nos lleguen a contar, pues no, que vean al mismo paciente, pues estos deban ser dispersos, ¿no? Precisamente porque todos buscan una aprobación social.
En cuanto a los mecanismos de defensa que ya conocemos, pues yo se los voy a recordar a lo mejor un poquito para aterrizar la idea y quede un poquito más claro, ¿no? Tenemos aquí lo que es la represión, que aquí incluye la represión en un paciente con trastorno histriónico de la personalidad, pues hay lagunas de memoria, la amnesia histriónica y la falta de sentimiento sexual. Podrían ser manifestaciones clínicas de la represión, ¿no? De que están reprimiendo ese sentimiento de que tienen, ¿no? O están perdiendo la memoria de algo que hicieron. También encontramos lo que es soñar despierto y la fantasía, ¿no? Porque viven completamente en una ilusión de lo que para ellos resulta la realidad en cuanto, pues sabemos que no lo es, ¿no? Su principio de realidad está a lo mejor distorsionado, precisamente porque se fragmentó. También podemos encontrar que persiste la regresión y hay una regresión selectiva, ¿no? En la cual el paciente pues abandona la adaptación del adulto en favor del periodo pues en la infancia, ¿no? Y regresa a este periodo durante el cual pues establecieron sus inhibiciones, sus mecanismos de defensa, donde su personalidad a lo mejor se pudo fragmentar y regresa a este sentido de protección donde su personalidad aún no se fragmentaba, ¿no? Donde a lo mejor aquellas situaciones que lo llevaron a este trastorno pues no estaban presentes, ¿no? Para esto es que utilizan mucho lo que es la regresión. Después tenemos también como mecanismo de defensa en estos pacientes la negación y el aislamiento. Pues niegan tener una conciencia del significado pues de su propia conducta, es decir, no reconocen lo que hacen. Por más que tú le digas es que estás haciendo esto por este tal motivo, para ellos es completamente normal y niegan tener una conducta inapropiada, ¿no? Porque para ellos está bien hacerlo. Está bien estar siempre tratando de tener la aprobación de los demás, exuberantes, hipersexualizados, cuando sabemos que en una realidad, al menos en la sociedad en la que convivimos, pues no la es y no hay un sentido. En comparación pues a la conducta de las personas que se consideran pues en el rango o en la línea de lo que es normalidad, ¿no? De lo que tenemos como normalidad. La externalización, pues también viene con estos pacientes, ¿no? Que creen que sus acciones no cuentan y consideran que la causa del éxito y del sufrimiento en su vida son otras personas externas a él, ¿no? Buscan la compensación de lo propio en lo ajeno. O sea, mi éxito, vendrá con tu éxito y si tú tienes éxito, yo voy a tener éxito porque tú tuviste éxito. Y si tú sufres, yo sufro porque yo lo siento, pero lo ven afuera, no son capaces de interiorizarlo en sí mismos. La identificación de un paciente histriónico podría identificarse con el progenitor del mismo sexo, es decir, si es un paciente hombre, pues con su padre, si es una paciente mujer, con su madre. Pues representan un símbolo en un intento pues anhelante de derrotarle en la lucha competitiva por el cariño del progenitor del sexo opuesto. Recordando así que ya mi compañera Nayeli les explicó los criterios del DSM-5 que siempre están en competitividad hacia el sexo perdón, hacia el género, pues hacia su mismo género, ¿no? Si a lo mejor un paciente hombre llega con este diagnóstico, siempre se va a estar comparando y compitiendo con otros hombres, precisamente, porque esta es su línea, ¿no? Su línea de comparación. Yo, hombre, me comparo con otro hombre y quiero y necesito ser mejor que el otro hombre promedio. Por eso es que esta es la identificación como mecanismo de defensa que tienen estos pacientes. La somatización y la conversión. Bueno, aquí existe una representación específica de fantasías que pueden volver a traducirse de su lenguaje somático o su lenguaje simbólico, ¿no? Lo que les decía ya al principio, lo que ellos creen que es real, para ellos resulta real, precisamente. Y es que viene aunado en que cada cabeza es un mundo o cada realidad pues es subjetiva y es que en verdad lo es, pero al menos para una población, digamos, normal, hasta cierto punto, pues existe una línea que mide lo que es permisible y lo que no, lo que es aceptable y lo que no. Y estos pacientes,
Tal vez en los peores de los casos no son capaces de reconocerlo ni de verlo. Y creen que su sentimiento, que lo que sienten que están haciendo bien es realmente bueno, cuando en realidad no, a lo mejor están dañando a una persona precisamente porque pues la capacidad de relacionarse por este tipo de aprobación, pues llevan a hacer a lo mejor conductas inapropiadas o generar algún malestar en la otra persona, ¿no? O igual, a lo mejor hasta resultan controladores con sus parejas, o no solamente con sus parejas, sino con su entorno social en el que conviven, amigos, familia, etcétera, ¿no? Resultan ser así. El diagnóstico diferencial que encontramos aquí, pues es que el paciente histriónico, perdón, una característica distintiva en los pacientes histriónicos es que radica un énfasis en la transmisión de señales sexuales, ¿no? Ya lo decía al principio, son hipersexualizados, estos sex symbols que conocemos, que podemos categorizarlos en este tipo de conductas, ¿no? Que ponen en su personalidad su forma de interaccionar, a lo mejor con el vestido, ¿no? Y se me ocurre, no sé, el bondage, sí, se llama así, Nayeli, que pues es esto de adornar el cuerpo a lo mejor con, no sé, látex o no sé, todo para llamar una atención sexual, para volver a ser el centro de atención, ¿no? Y cómo lo hacen por esta hipersexualización que posee o que intenta tener. El principal diagnóstico diferencial del paciente histriónico es en el que el paciente límite de alto nivel, pues ambos tipos pueden ser manipuladores y demandantes. O sea, los vemos en un principio, ¿no? Que siempre quieren ser ellos la punta del iceberg y intentan controlar todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Mantener todo en control precisamente, pues recordando esto que siempre y en todos los casos intentan ser el centro de atención, intentan ser el principio de todo. En la fase inicial de la entrevista que si llegáramos a tener un paciente con este trastorno, pues es que establecen un contacto instantáneo, inmediato, al principio de la entrevista con nosotros, a lo mejor ellos entrevistados, nosotros como entrevistadores. Y se desarrolla rápidamente una relación emocional. Esto porque ellos son así, son emocionales, son radicales, se desbordan, entregan todo en un principio, ¿no? No se quedan con nada porque recordamos que en lo ajeno está lo propio. Entonces desarrollan rápidamente una relación emocional, ¿no? Aparente y crean la impresión de un fuerte compromiso con nosotros como entrevistadores, ¿no? A lo mejor encontramos que tienen muchísima atención a lo que decimos o están atentos a todo lo que hacemos y expresamos precisamente porque a lo mejor en su necesidad de aprobación están buscando es nuestra aprobación como terapeutas o como entrevistadores, ¿no? Están pensando, ¿qué le puedo decir para que se sienta, para que me dé la aprobación a lo que estoy diciendo? Si hice algo que para mí está bien y sé que no lo está, pues a lo mejor puedo cambiar el significado o lo que quería decir para que me dé su aprobación y sentirme bien y yo cambiarlo, ¿no? En mí, aunque a lo mejor pues el entrevistador no se pueda dar cuenta, aunque puede ser muy complicado que no nos lleguemos a dar cuenta cuando un paciente está mintiendo. En el peor de los casos como aquí, pues esto es lo que se nos puede presentar. Este paciente que no tiene ningún malestar, pero está en terapia. Y sabemos que a terapia no llega una persona completamente sana, sino una persona que necesita ayuda y se ha dado cuenta que necesita ayuda. Claro, a menos que llegue por familiares o no sé, por la justicia. Pues, pueden ser millones de situaciones, ¿no? Pero si llega por su propia cuenta, pues estas son cosas que tenemos que notar en primera instancia. La conducta teatral o seductora que vemos aquí, pues es que se siente manifestante alivio, ¿no? Por la oportunidad de describir su dolencia y lo hace con una calidad dramática,
como en una obra de teatro, ¿no? Tienes que gritar y tienes que expresar más tus sentimientos para que el público pueda entenderlos, ¿no? Pero aquí, a diferencia de esto, es que el público para ellos es solamente una persona. Entonces, por eso es que hay el conflicto aquí, ¿no? A lo mejor en un, no sé, se me ocurre que bien canalizado esta conducta, pues podríamos encontrar grandes actores de obras de teatro. Pero si no, pues grandes manipuladores que tenemos por la calle andando. La conducta del paciente tiene por objetivo crear una impresión y el entrevistador empieza a sentir que la escena ha sido ya ensayada y que cualquier pregunta constituirá una intromisión. O sea, a lo mejor antes de ir a terapia piensan mucho lo que van a decir, ¿no? O las posibles preguntas que nosotros vayamos a hacer. Si ellos van a decir que se sienten mal porque su pareja les ha dejado, porque ya están cansados de que los manipule, y pues no te van a decir que su pareja los dejó porque ya estaba cansado que lo manipularan, ¿no? A lo mejor pueden inventar 1 millón de escenarios que en su cabeza resultan reales, pero en realidad no es así, ¿no? Habrá a lo mejor una falla que haga ver que realmente están mintiendo, que nos están tratando de mentir. Y al final de cuentas hay que recordar que el paciente no nos miente a nosotros, se mienten a ellos mismos. Porque si no dicen la verdad, no podremos hacer nada para ayudarlos, porque sigue a lo mejor en un mecanismo de defensa, ¿no? En la negación. Y ya eso sería todo en cuanto a lo que es el trastorno histriónico de la personalidad. Gracias. Gracias.